Buenos días amigos que me escuchan. Hoy es 5 de mayo de 2018, sábado, y para mí es una gran alegría poder presentar estos temas. La verdad es que soy un poco impaciente y quisiera ya llegar a los temas que más he planeado y son temas que me encantan, pero tengo que primero explicarles cosas porque yo sé que mis audiencias, algunas saben mucho, pero otras personas necesitan más información de fondo, básica, y entonces por eso voy a ir un poco despacio en algunas cosas. Primero quiero hacer una oración antes de empezar y pedirle al Señor que nos acompañe. Amante Padre que moras en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de entenderla, de ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pido, Padre, que nos ayudes a poder digerir estos temas y poder utilizarlos para nuestra vida y también para la patria celestial. Gracias por tu compañía y por tu espíritu, te lo agradecemos en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, hoy tengo muchos temas de mucho interés. Primero, quiero decirles que a veces cuando estoy presentando paso cosas por alto o digo nombres que no son, y quiero aclararles que la vez pasada hablé de Lea, que concibió y dio a luz un segundo hijo. Recuerden que el primero lo llamó Rubén porque ella dijo: Jehová ha visto mi aflicción, y por el hecho de ver, que viene la palabra Rubén viene del verbo ver. Y el segundo hijo yo dije que lo llamó Shmuel porque Shmuel es Dios escucha, pero realmente lo llamó Shimeón o Simeón en español, que sí, que se lo dio porque dijo: Jehová ha oído que yo era menospreciada. Esa pues una aclaración, y algunas veces voy a aclarar cosas si siento que digo algo malo. Ahora, antes de entrar al tema de que quiero presentar hoy sobre el Cordero, quiero explicar un poquito más sobre el sacerdocio levítico. Yo ya había dicho algo sobre cómo Dios escogió a los levitas, pero no aclaré que dentro de este sacerdocio estaba Aarón que era uno de los descendientes de Leví, y Aarón y sus hijos, no digamos que sus hijos, sino los hijos de Eleazar, que era hijo de Aarón. Toda esta descendencia fueron constituidos como sumos sacerdotes, mientras que los otros levitas eran hijos de otros hijos de Leví, como son Coat, Merarí, Gersón. Estos eran también sacerdotes, pero no trabajaban directamente en las cosas más del santuario, parte de ofrecimientos, sino más en servicios de mantenimiento del santuario mismo. Entonces, estos pues ministraban también, pero ellos también tenían como sus categorías. Y lo que quiero que notemos hoy es que no todos los descendientes de Eleazar fueron fieles, así como pasó con los primogénitos que no fueron, también pasó con los descendientes de Eleazar. Y en Ezequiel capítulo 44, voy a leerles algunos versículos. Dice, por ejemplo, que en el verso 11 dice: y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Está hablando de todos los descendientes de Eleazar, pero luego dice en el verso 13: no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Entonces ellos iban a ser guardias encargados de custodia de la casa, iban a ser más encargados de las tareas de la casa. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho algo malo. Voy a leerles en el verso 15, dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Entonces estos sí se iban a acercar,
estos hijos de Sadoc, que era de la descendencia de Eleazar, como les digo, pero era como 9 generaciones después, y estos hijos fueron los que no pecaron. Entonces, con todo esto, solo lo que quería decirles es, quería que viesen el grado de santidad y de pureza que se esperaba del sacerdote. Si ustedes tienen tiempo, lean el resto del capítulo 44 de Ezequiel, para que vean todo lo que se le exigía al sacerdote. Un sacerdote en este oficio podía inclusive morir si no cumplía puntualmente con todas las exigencias del servicio en el templo. Así que no solo las funciones en el templo, sino también los utensilios del templo, el manejo de todas estas cosas, la misma magnitud del templo, el tamaño. Recordemos que era una de las 7 maravillas del mundo. Es una cosa que ni las películas han podido mostrar, ilustrar en cuanto a la realidad de lo que estaba sucediendo allí. Y con todo lo que sabemos por la palabra de Dios de las maravillas del templo y de este servicio, también sabemos por el libro de Hebreos capítulo 7 versos 11 y 12 que dice que, creo que lo tenía escrito aquí, dice que el sacerdocio arónico queda solo como figura del verdadero sacerdocio celestial. Dice que la perfección no se dio mediante el sacerdocio levítico y que el sacerdocio ha sido cambiado. El cambio es que el Mesías, nuestro sumo sacerdote, en esta dispensación no es un sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Este tema del sacerdocio de Yeshua comparado con el sacerdocio arónico es un tema muy, muy profundo. Yo espero poder explicarlo más adelante, pero es un tema muy importante. Voy a hacer la introducción al tema de hoy, pero quiero darles un marco general, recordando lo que vimos las veces pasadas, hablando del Cordero. Voy a utilizar el tablero para explicar esto más visualmente para ustedes y quiero que notemos algo muy interesante, y es que el Cordero representa a los seres de manera más abarcante cada vez. Entonces empezamos con Abraham y tenemos el sacrificio de Isaac, y en el sacrificio de Isaac se está usando un carnero para representar solamente a Isaac. Pero luego más adelante, cuando el pueblo está en Egipto, los hijos de Jacob están en Egipto, entonces tenemos ahora que Dios les dice que tomen un cordero por cada casa. Entonces ya tenemos al cordero, digamos que representando o redimiendo ya no a una persona, sino a una casa. Eso pasa en Egipto antes de ellos salir. Luego ellos cruzan el Mar Rojo y luego llegan al desierto y nos encontramos con una de las fiestas, que es la fiesta de la expiación. Bueno, no es fiesta, es realmente una santa convocación es la de mayor solemnidad, y en esta convocación vemos que dice Dios que ellos van a matar el cordero por toda la nación. Voy a hacer algo como esto para significar por toda la nación de Israel, es decir, todos los que habitaban en ese desierto, todo este grupo que es la nación de Israel estaba siendo cubierto por la sangre de un cordero. Después pasamos de toda esta parte que tiene que ver con el pacto anterior, y en este nuevo pacto o pacto renovado, que es ya con Yeshua, tenemos al primero que anuncia Yeshua, que es Juan el Bautista, y tenemos a Juan el Bautista diciendo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ya no estamos hablando de una nación, que es Israel en este caso, sino que estamos hablando ya de el mundo entero. ¿Okay? Y esto sucede a partir de Juan el Bautista, o ya en el sistema diferente de Yeshua. Después tenemos creo que es en Apocalipsis, que tenemos
sí, en Apocalipsis, que se habla del Cordero en relación ya al cosmos, al universo. Entonces ya no se habla del mundo del planeta Tierra, sino que se está hablando de un Yeshua que está velando o que está cubriendo cosas del universo, porque recordemos que todo el problema entre el bien y el mal se empieza realmente entre los ángeles, empieza realmente en otros terrenos, en otros ámbitos, sí, más celestiales. Entonces podemos ver aquí todo este avance o este movimiento de lo singular a lo colectivo, y también podemos ver que más o menos aquí, sí, digamos que más o menos aquí donde aparecen los levitas, entonces aquí cuando ya ellos salen de Israel, aquí más o menos aparece algo muy interesante, y es el libro de Levíticos. El libro de Levíticos es la instrucción a los levitas a hacer todos los sacrificios que están relacionados con el Cordero. Hay un autor muy interesante que me gusta mucho leer y también escuchar, que se llama Jonathan Cahn, y él dice que yo lo escribí, pero no lo encuentro ahora, pero él dice algo así como que el libro de Levíticos es como si todo lo que yo les estoy presentando aquí fuera toda una secuencia histórica, pero luego viene un rayo de luz que choca contra esta secuencia histórica, que como si esta secuencia fuese algo así como un prisma, y cuando choca contra esta secuencia histórica, entonces este prisma se despliega en una cantidad de colores que forman lo que llamamos el arco iris. Y este despliegue de colores aquí es el libro de Levítico, porque el libro de Levíticos es un libro que muestra todos los sacrificios de corderos, todos los pasos de sacrificio, todos los eventos del sacrificio, hay todas las ofrendas. Yo hice una lista que no es, la lista es inagotable, pero yo escribí aquí: ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, ofrenda por la paz, ofrenda quemada, ofrenda de gratitud, cumplimiento de un voto de amor, oblación, ofrenda de alimento, vegetal, grano, bebida, libre albedrío, ofrendas de las convocaciones, el mecimiento, el primer fruto, el ministerio de la mañana, el de la tarde, el ministerio mismo, el macho cabrío, etcétera. Son infinidad de ofrendas, y muchas veces cuando estudiamos estos temas no los entendemos, pero quiero decirles que todos son refracciones de lo que significa el cordero, y solo hay un sacrificio que cubre todos estos corderos y a estos corderos, y esto viene siendo como la sombra de todo eso. Entonces el libro de Levíticos en ese sentido pues es un libro nuclear, un libro que cuando uno lo empieza a abrir se da cuenta de todo esto, y es un libro que vale la pena estudiarlo en profundidad. Ya vimos que el Mesías vino a cumplir entonces todos estos sacrificios de Levíticos, y hoy voy a empezar a abrir estas puertas de este misterio de los sacrificios de Levíticos, explicando los eventos por los que pasaba el Cordero desde su nacimiento, los pasos específicos que se debían seguir en la ceremonia, y vamos a ver que Yeshua cumplió cada uno de ellos. Hay eventos y hay también pasos. Hay eventos como el anuncio del nacimiento, la presentación en el templo, que es la circuncisión, la vida en el hogar de él, de su familia, la purificación, que es el bautismo, el examen o la prueba que pasó 40 días, luego la vida de servicio ya como en su misión pastoral, su muerte y resurrección, el regreso que todavía no lo hemos vivido, su regreso, su vida eterna con nosotros. Estos son eventos, pero hay unos pasos del Cordero hacia el sacrificio mismo, son más puntuales, y tenían un nombre y tienen todavía un nombre en el sistema de sacrificios de los sacerdotes, y son bastante conocidos entre la comunidad sacerdotal, rabínica,
y tienen nombres específicos. Y es interesante ver que cada uno de estos pasos fue cumplido por Yeshua. Uno de ellos, el primero es el acercamiento. Yo había planeado para hoy presentar el acercamiento, pero no puedo hacerlo hasta que presente algunos eventos. Luego está la imposición de manos, la confesión de pecados, golpes con espinas, puesta en el madero, muerte de cómo se degolla el animal, aspersión, rociado de la sangre, quema del sacrificio. Todas estas cosas son pues de suma importancia, pero hay que hablar de ellas con cuidado, hay que desarrollar cada una de ellas y mostrar cómo estas cosas que se hacían con el Cordero las cumplió Yeshua en su vida. Entonces vamos a empezar por el nacimiento. Voy a ver, tengo 5 minutos, vamos a ver qué tanto puedo cubrir. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego en el verso 14 dice que, no, creo que es, no recuerdo si es en el 11 o en el 14, bueno, pero ahí mismo en Isaías, no, en Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Miren que hay dos nombres. Un nombre es los nombres divinos que él ya tenía, Padre eterno, Dios príncipe, y el nombre Emmanuel es el nombre terrenal que le da el Padre, que significa, Emmanuel significa con nosotros y él significa Dios. Entonces ese es el nombre que le da Dios con nosotros. Sabemos que también se le da el nombre de Yeshua porque el ángel Gabriel le da ese nombre, y no sé si tenga el tiempo de explicarlo de Yeshua, a lo mejor sea el momento más adecuado para decirles, porque yo llamo a Jesús Yeshua todo el tiempo, y sí, a lo mejor lo voy a hacer ya. Bien, ya sabemos que Emmanuel es Dios con nosotros. Yeshua viene de la raíz, que ya les he hablado mucho de esta letra que se llama la Shin, que son los dientes frontales de una serpiente, y significa, en este contexto de Yeshua, significa el predador, el animal que va a atacar. Y luego está la letra Ain, que es un ojo, y este es el nombre de él, que lo traducimos como Salvador, y realmente significa el ojo del pastor que está velando o está mirando al depredador que va a atacar las ovejas. Él es el que está vigilando. Entonces su nombre significa Salvador, en el sentido de que él está vigilando al depredador para que no mate las ovejas. Y en ese sentido me da un poquito de tristeza saber que en el momento de traducir al español y al inglés el nombre fue puesto Jesús y no Salvador, o algo que nos dijera más a nosotros. Por eso cuando digo Yeshua me siento más identificada. Bien, entonces el ángel Gabriel aparece en el templo. Estoy hablando rápido porque quiero terminar el tema, pero a lo mejor no debo apurarme. Que Dios me ayude a no apurarme entonces. El ángel Gabriel aparece en el templo para anunciar varias cosas. Primero aparece para anunciarle al padre de Juan el Bautista que va a tener a este hijo, que va a tener la función tan grande de bautizar a Yeshua. Ya sabemos esto. Este sacerdote era de la tribu de los levitas que oficiaba en el santuario. No solamente era el padre de Yohanan el Bautista, no solamente era de la tribu de Leví, también su madre era de esa tribu. Y luego el ángel Gabriel, después de aparecer al padre de Juan el Bautista, también aparece a Miriam. Miriam es María, su verdadero nombre es Miriam, que significa amarga, y en Nazaret, y le anuncia el nacimiento de que va a ser la madre del Mesías. Este ángel Gabriel, su nombre Gabriel viene de la palabra Gabar, que significa valiente de Dios. Es muy importante porque él está encargado de la función de presentar, digamos que el tema de la salvación. Por eso lo encontramos no solamente aquí, sino luego antes en el libro de Daniel también lo encontramos, explicándole al profeta Daniel
que 70 semanas faltan para que nazca este Mesías. Es pues muy importante entender la función de este ángel. Y en Lucas 2, en el verso 6, nos dice que Miriam iba a tener a su primer hijo en el pesebre y nos dice que en la misma región había pastores que cuidaban sus rebaños en la noche. Estamos hablando de los meses de principios de otoño, cuando los rebaños podían estar afuera, no encerrados, porque en diciembre normalmente estaban encerrados. Ahora, vamos a pensar en este bebé. Yo sé que me voy a tener que pasar, aunque no quería, pero vamos a pensar en este bebé no como un ser que viene a la tierra a nacer, a vivir, sino como un ser que ya vive por la eternidad y viene a la tierra a morir. Es decir, pensemos en él como un cordero para sacrificio. Si lo vemos de esta manera, entonces vamos a entender que en este simbolismo él viene del plano celestial al plano terrenal. Los que han estudiado el tema del santuario me entienden en el sentido de que en el santuario hay un lugar que se llama el lugar santísimo. Yo voy a tener un estudio del santuario y del templo para que entendamos esto, pero recordemos que Yeshua no muere en el lugar santísimo ni en el santo del santuario, sino que muere en la tierra, que en el santuario representa el atrio, que es el lugar exterior del santuario. Pues en ese sentido él tiene que venir a la tierra, no puede morir en otro lugar. Él viene a la tierra a morir para poder cubrir nuestro pecado y para poder ser un hombre. Hay muchas profecías sobre su nacimiento. Por ejemplo, Génesis 49:10 dice: no será quitado el centro de Judá. Aquí vemos que él iba a venir de la tribu de Judá. En Salmo 72:10-11 habla de los reyes de Tarsis y de las costas que traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Esto se refiere a los famosos reyes magos que traen los regalos, que realmente son sabios especiales. En Miqueas 5:2, de 2 al 5, habla de Belén, que en hebreo no se dice Belén, sino Betlehem, que significa la casa del pan, y se llama Belén Efrata. Efrata significa fructífera, y esta dice así: tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Esto está en Miqueas 2:5. No sabemos por qué era fructífera realmente. Yo sé que hay historia bien interesante desde Ruth. Si recuerdan la historia de Ruth, Ruth la nuera de Noemi, se casa con Boaz y ellos tienen un hijo que se llama Obed, o sí, creo que se llama Obed, y Obed, sí. Y este Obed es abuelo del rey David. Y si seguimos la genealogía, descubrimos que David llega a ser, ¿sí? José, el padre de Yeshua, es de la descendencia de David. Entonces, aquí vemos todo esto. Ahora, les quiero hablar, para culminar, les quiero hablar de Belén. Belén significa, en hebreo es Betlehem. Bet es casa y Lehem es pan. Significa casa del pan. Era un lugar donde se hacía pan. No estamos hablando del pan que hacemos acá, sino más bien algo así como la pita bread, el pan árabe, ese tipo de pan. Se hacía mucho pan allí, había muchas fábricas de pan, por eso se llama Betlehem, aunque antes se llamaba Efrata porque era fructífera, había cultivos de trigo y otras cosas. Y este Betlehem es muy importante porque, primero, el nombre Casa del Pan. Recordemos que Yeshua es el pan de vida, pan significa la palabra de Dios, pero hay otra cosa más importante. Betlehem queda a más o menos 9,5 kilómetros al sur de Jerusalén y fue la ciudad escogida por los sacerdotes para que allí nacieran los corderos que iban a ser llevados al sacrificio en el templo. Entonces, en esta ciudad nacía el cordero y era criado el cordero, y muchas veces a los 8 días era llevado al templo para presentarlo y desde allí se podía ya utilizar para el sacrificio. Ahora, ¿por qué es tan importante? Estos corderos eran tratados de manera especial y ceremonial, porque eran corderos especiales para sacrificio. Si era un sacrificio de Pascua, eran aún tratados de manera más especial. Y entonces cuando ellos
cuando estos corderos nacían, los que primero recibían a los corderos y anunciaban eran los pastores, que eran los encargados de cuidar estos corderos. Así que ellos presenciaban cada nacimiento de los corderos, recibían el nacimiento lógicamente, y eran momentos sublimes para estos sacerdotes, para estos, pastores, para cada pastor. Y hoy en día también existen pastores en Belén, todavía hay corderos, pero ya han pasado muchos años desde este humilde nacimiento en Belén. Y el hecho de que Dios haya llamado a los pastores tiene que ver con el cumplimiento del sistema de sacrificios donde los pastores eran los que recibían a los corderos. En la próxima les sigo hablando de los eventos de Yeshua. Discúlpenme que me pasé 5 minutos. Dios los bendiga y gracias por escucharme. Hasta pronto.